¿Has orado por alguien el día de hoy? Qué pregunta, ¿verdad? Normalmente nos preguntan si hemos orado, porque tristemente la oración es algo que en la vida de muchos creyentes está quedando en el olvido. Personas pueden incluso ver predicaciones cada día, leer buenos libros, estar escuchando alabanzas, pero la realidad es que la vida de oración en el pueblo de Dios es cada vez más escasa. Incluso entre algunas denominaciones todavía más escasa. Hablamos mucho en ciertas denominaciones y sectores de lo mal que oran otras denominaciones, de lo antibíblico de algunas oraciones. Sin embargo, la realidad es que existen otras denominaciones sumergidas en la intelectualidad, pero muy vacías de la oración. Por eso estarán llenas de eventos intelectuales, pero vacías en sus círculos de oración. La oración se está volviendo cada vez un tema que escasea más en medio de las reuniones de las iglesias y no es algo extraño ver que en la mayoría de congregaciones la reunión de oración es la menos frecuentada. Pero no solamente es importante orar, sino que además es importante orar por los demás. Somos llamados a orar unos por otros. Si orar es algo que ya escasea, imagínense ustedes el orar por otros. Oramos poco y la mayoría de veces oramos por nuestro trabajo, nuestra salud, nuestros recursos, nuestras luchas, nuestra familia, nuestras batallas, nuestras tristezas, nuestras angustias, todo lo nuestro, ¿no? Y no está mal pedir por las necesidades que tenemos y dar al Señor a conocer en oración esas necesidades, no que no las conozca, pero presentárselas, colocarlas ante Él, ir a buscar su ayuda y fortaleza. Sin embargo, muchos de nosotros oramos durante el día, pero se nos olvida incluir a otros en nuestras oraciones. La iglesia perseguida, la necesidad de hermanos de nuestra iglesia local, situaciones que pueden ser drásticas en la ciudad donde vivimos o el país, o incluso las almas de los perdidos que están a nuestro alrededor por las calles de nuestras ciudades todos los días. Una de las cosas que debemos entender es que muchas veces no oramos por los demás porque eso refleja un corazón egoísta. Muchas veces el individualismo que se está instaurando en nuestra cultura y que está entrando en el corazón incluso de la iglesia se demuestra en las oraciones. No oramos por los hermanos de nuestra iglesia local porque apenas tenemos contacto con ellos, ni mucho menos sabemos de sus cosas privadas, de sus batallas, de sus caídas, de sus luchas. Podemos hacer hasta oraciones generales. Señor, guarda a los hermanos de mi iglesia, pero ni siquiera sé muchas veces el nombre de todos, ni tampoco las luchas que tienen, ni tampoco si están batallando con algún pecado. Por eso muchas veces no oramos por hermanos, porque ni siquiera los conocemos profundamente. Por otro lado, muchas veces no oramos por la iglesia perseguida porque nosotros estamos bien en nuestras ciudades, en nuestros países, congregamos, hay conferencias, hay eventos y se nos olvida que hay una gran parte de hermanos que se encuentran en países y ciudades donde ser cristiano es prohibido, donde hablar de Jesús es penado con la cárcel y donde por causa de la fe en Cristo incluso se puede llegar a morir. Muchas veces hablamos de la tribulación. Ay, pasaremos la tribulación, no pasaremos la gran tribulación. Y se nos olvida que hay hermanos que están sufriendo mucho por causa de Cristo. Nosotros nos planteamos los momentos difíciles, si pasaremos por ellos, porque estamos sumamente cómodos en nuestra cultura occidental que nos permite congregar con mucha facilidad, hacer evangelismo en las calles, eventos públicos, campañas al aire libre, y estamos muy tranquilos, pero se nos olvida que tenemos hermanos que no están en las mismas condiciones. Además de eso, olvidamos muchas veces a la gente que no conoce a Cristo. Parece que se nos olvida que están caminando hacia el infierno y que ellos no oran. Y no nos cuesta dedicar unos minutos a pedirle a Dios que quebrante sus corazones, que derrame de su gracia salvadora sobre sus vidas como lo hizo sobre la nuestra y que use nuestra vida para poder ser un instrumento en sus manos, para llevar con esfuerzo y valentía el verdadero evangelio a sus oídos.
Pero la realidad es que muchas veces ni siquiera les hablamos, porque el egoísmo sigue presente. Y estoy tan ocupado en mi trabajo, en no estresarme, en no tener momentos de tensión, que prefiero entonces no hablarles y ya está. Aunque soy el único cristiano de mi trabajo, ya le hablará otro. Aunque soy el único cristiano de mi familia, ya le hablará otro. Aunque soy el único cristiano de la escuela, ya hablará otro. Yo no quiero comerme la cabeza, yo no quiero problemas, yo no quiero lío, yo no quiero tensión. A mí déjenme tranquilo, yo vengo aquí a trabajar, yo vengo aquí a estudiar. La realidad es que el no orar por otros, el no hacer esas cosas sencillas que les comento, que tampoco hay que ser un catedrático en griego y hebreo para hacer estas cosas. Esto es el cristianismo básico, el que vemos en las escrituras para todos los discípulos de Jesús. Y la realidad es que no vivimos muchas de estas cosas. Es curioso, queremos ser muy doctos en el conocimiento, saber los secretos de Apocalipsis, las revelaciones de las profecías de Daniel, entender los misterios de las cosas más complejas de la escritura. Pero lo más básico, orar unos por otros, compartir el Evangelio, hablar de Cristo a los que nos rodean, muchas veces no lo hacemos. Creo que la iglesia ha perdido esa sencillez. Cuando yo conocía a creyentes en mis inicios en el caminar con el Señor, las iglesias no tenían ese afán por las cosas modernas y lujosas y tanta parafernalia. Parece que las iglesias era gente que solamente estudiaba la Biblia, predicaba, oraba, hacían ayunos, compartían el Evangelio. Parece que la meta era evangelismo, orar, estudiar la palabra, adorar al Señor con los hermanos e ir al culto. Era muy simple, muy sencillo, pero parece que eso es lo esencial. El conocimiento es maravilloso y crecer en conocimiento es un llamado de Dios a nuestras vidas y lo hacemos. Cuando congregamos, vamos a los cultos, vamos a escuchar la predicación semanalmente, pero estamos dejando de lado las cosas más esenciales, el orar unos por otros, el compartir el evangelio. Al final, esa es la misión de la iglesia. Y creo que debemos orar para que el Señor nos devuelva a las cosas más básicas, que a veces son las que quedan en el olvido. ¿Y tú? ¿Has orado por alguien hoy?